Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer y felicitar a Bárbara y María Inés, las organizadoras y los motores de esta iniciativa. Cuando me invitaron a participar en la moderación de este panel, yo acepté de inmediato. Pedí permiso en mi institución para que me permitieran participar de esta actividad. Quiero agradecerles a ellos también, a mis colegas del Instituto de Asuntos Públicos, quienes se han hecho partícipes a través de esta actividad. Digo que de inmediato acepté la invitación porque yo creo que la gran concurrencia y la convocatoria que ha provocado este seminario de alguna manera ilustra sobre algo que nos aprieta, nos duele y nos afecta a todos los chilenos. La sociología por ahí dice que la cultura es aquello que tiene que ver con los valores, las pautas de conducta, las tradiciones en una sociedad. Y yo creo que en definitiva lo que aquí nos convoca, si bien algunos probablemente tenemos inquietudes de carácter artístico, cultural, filosófica, humanística, es probablemente la intuición de que en torno al desarrollo de la cultura y a las políticas culturales probablemente haya algo mucho más allá que el disfrute de momentos de esparcimiento o de ciertas satisfacciones de carácter intelectual. Tal como la sociología lo señala, pero más allá que eso, yo creo que la cultura es aquello que en definitiva a nosotros le da sentido a nuestro paso por este mundo. Y si eso es así, y si esto afecta a los patrones culturales, llamémoslos patrones de conducta, los valores en una sociedad, yo creo que es la cultura la que en parte y sus políticas las que nos podrían ayudar a lo mejor a tener menos violencia intrafamiliar, a lo mejor a tener otra actitud respecto del medio ambiente, a tener una sensibilidad respecto del marginado, del postergado, o a tener probablemente otra actitud de cuidado en el medio urbano. Siempre me he imaginado que aquellos que destruyen la ciudad después de un partido de fútbol o después de una manifestación, es probable que tenga que ver mucho menos con la represión de carabineros o la fuerza pública. Debe tener que ver mucho más con lo que ocurre en la subjetividad en la cual ese muchacho o esa niña se desarrolló y cómo se le fueron instalando valores o patrones culturales desde su primera infancia. Y creo que probablemente muchas de las cosas que a nosotros nos faltan o nos inquietan, nos incomodan, es probablemente porque estamos muy atrasados, así como en alguna época algunos destacados intelectuales chilenos como Aníbal Pinto sostenía que Chile era un gigante político y un enano económico. Hemos probablemente invertido los papeles, nos quejamos hoy de que la política deja mucho que desear. Y yo creo que el gran olvidado de esto es la cultura y las políticas culturales, o el gran rezagado. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años. Este mismo edificio es una muestra de los esfuerzos que está haciendo el país y los gobiernos por salir adelante con un área que es indispensable para el desarrollo del país, pero insisto una vez más, es para darle sentido y razón de ser a nuestro paso por este mundo. ¿Qué mejor que nuestros tres panelistas tenemos hoy día para conversar sobre esto, sobre cuáles son las materias que tenemos aún pendientes en materia de políticas públicas para el futuro desarrollo del país, y insisto una vez más, para proveerle a ese desarrollo del país un sentido? En primer lugar, don Manuel Antonio Garretón, doctor en Sociología en Francia, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, asesor y consultor de diversas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, miembros de consejos de organizaciones profesionales y académicas, revistas y jurados, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Don Claudio Sebas, jefe de la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia SECPRES, ingeniero civil de Industrias, mención Electricidad de la Universidad Católica,
Fue director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es profesor auxiliar adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial y del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. La señora Bárbara Negrón, directora general del Observatorio de Políticas Culturales, que hoy nos ha convocado. Durante su desempeño en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le tocó liderar el proceso de formulación de la política cultural 2005-2010. Es académica de la Universidad de Chile en cursos de políticas y gestión cultural y además dicta el curso Estado y Cultura en el Magíster de Patrimonio de la Universidad de los Andes. Se desempeña además como directora ejecutiva de la Unión Nacional de Artistas de Chile. Dejo con su tiempo al profesor Manuel Antonio Garzón. Muchas gracias al moderador y sobre todo muchas gracias a quienes nos han invitado a esta especie de mesa inaugural al Observatorio de Políticas Culturales, a Bárbara y Mariné. No soy un culturólogo o un analista especializado en el tema de las políticas culturales, aunque en la vida eso me ha ocupado bastante tiempo e interés, pero reconozco que miro las cosas más desde la perspectiva de un sociólogo que ve la cuestión cultural como parte de lo que es la sociedad y menos como un especialista técnico en lo que son las políticas culturales. Lo mismo haría si tuviera que hablar de economía. No podría competirle un segundo a un analista del Ministerio de Hacienda, pero trataría de aportarle algunas preguntas o algunas cuestiones sobre cómo Hacienda o economía se insertan en una problemática de la sociedad. Eso es lo que quisiera hacer hoy día, respetando exactamente el tema que se me ha planteado, desafíos de las políticas culturales y de la institucionalidad cultural. Y la primera cuestión, entonces, y en esto, en síntesis, en 3 minutos, Dockendorf ha dicho todo lo que yo tenía que decir. Así que yo lo que voy a hacer es desglosar los temas que él planteó. Pero la primera cuestión yo creo que es reconocer la sustantiva transformación que ha tenido el país en los últimos 20 años en materia de cultura. Y en ese sentido, los informes, yo creo que una muy buena síntesis de esto, no es completo, no puede ser completo, son por un lado el informe sobre Chile quiere más cultura, que es la política cultural para el 2005-2010, y por otro lado, el que acaba de salir, la política cultural del 2011-2016, elaborada bajo la presidencia del actual ministro del Consejo Nacional de la Cultura. Y ambos informes, por supuesto que referidos a políticas concretas distintas, porque son 3 periodos distintos, básicamente lo que hacen es reconocer una gran expansión y florecimiento cultural, que tiene miles de expresiones que no es el momento de resumirlas, ni de describirlas, pero sí el reconocer que hay una expansión enorme de la oferta cultural, por otro lado, de un mejoramiento notable en lo que ha sido la institucionalidad cultural, desde la glosa que se puso en 1991 para que hubiera un Fondart y que pasara lo más desapercibido por diputados y senadores
para que se pudiera establecer eso, hasta las distintas comisiones que llevaron a la creación del Consejo Nacional de Cultura y hasta la instalación de este Consejo Nacional de Cultura. Y el reconocimiento en todos estos informes de un cierto déficit que tiene como dos expresiones. Por un lado, hay ciertas cosas que no se han hecho, ciertas cosas se podrían haber perfeccionado. Y por otro lado, una idea un poco más compleja, que es aquí hay una insuficiencia un poco más radical. Y de hecho, por supuesto, los informes oficiales de organismos de Estado no pueden poner el énfasis en los déficits, porque ¿para qué están ellos si no es para haber solucionado los problemas? De modo que uno tiene que percibir estos déficits un poco entre líneas. Y mi impresión es que el anuncio hecho por el presidente de la República, y hay que tomarlo en serio, de la creación de un Ministerio de Cultura, nos permite plantearnos estos problemas que están más allá de los déficits de las políticas concretas. Ahora, hay que reconocer, por un lado, los avances, por otro lado, el tema de la institucionalidad, y por otro lado, que ambos informes, y en general los gestores de políticas culturales, las autoridades, reconocen sí que hay un déficit particular, un déficit especial que atraviesa todas las políticas culturales y no solo las políticas culturales, que es el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad en el acceso a los bienes culturales, que se expresa en muchos indicadores. Y es interesante porque este es exactamente uno de los talones de Aquiles principales de la sociedad chilena. Porque esta desigualdad que se ve en materia cultural, obviamente se ve en materia económica, se ve, y así lo hicieron ver los estudiantes el año pasado y este año, se ve en la educación, se ve en la política, donde quienes menos participan son los sectores más pobres y vulnerables, lo que va a aumentar esa desigualdad en la participación con el voto voluntario. Bueno, no puedo dejar de pasar este avisito. Pero digo, el tema de la desigualdad es un tema que yo quiero retomar después. Entonces, hay esta visión de algún modo compartida de los grandes avances, de que se generó una institucionalidad cultural como nunca el país había tenido, de que persiste un problema de desigualdad que es reflejo de lo que es esta sociedad, y que en la institucionalidad habría que hacer un salto desde el Consejo Nacional de Cultura a un ministerio. Entonces, la cuestión a plantearse es si se trata de un cambio en la institucionalidad de las políticas culturales por los déficits y problemas. Por ejemplo, es evidente que un ministerio resolvería el problema de la relación entre el desarrollo de la creación, la promoción de la creación y los temas de patrimonio, que obviamente, como bien señalaba el ministro, es un tema que no se ha podido resolver hasta ahora. Es evidente que un ministerio significa mayores recursos y sobre todo la capacidad de tener un homólogo o análogo al ministro de Hacienda y no alguien que tiene que pasar por otro ministerio para discutir el presupuesto. Es evidente que ese es un gran avance desde ese punto de vista. Es evidente que el ministerio también ofrece oportunidades, posibilidades, no digo que lo vaya a hacer necesariamente, de avanzar en la regionalización. El gran tema, el gran problema que está en cuestión es si un ministerio
pierde el carácter participativo que tiene un Consejo Nacional de Cultura, independientemente de las críticas que se le pueden hacer a las formas de participación. Pero es el gran, digamos, riesgo en juego. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿se trata de eso solamente? Y mi impresión, y eso es lo que quiero plantear, es que aquí está en juego un desafío mucho mayor que la solución a los problemas que hasta ahora las políticas culturales han presentado y que teóricamente podrían resolverse con un ministerio y con más recursos. O se trata de un salto, digamos, mucho más cualitativo, que independientemente que sea Consejo o Ministerio, hay un momento hoy día de inflexión, semejante a lo que fue meter la cultura en los temas de la sociedad y del Estado, como fueron todo el desarrollo de la institucionalidad cultural desde 1990 para adelante. Es decir, estamos en un momento de quiebre, independientemente que después se haga o no se haga el ministerio. Y yo diría que sí, y eso es lo que quiero tratar de explicar, por qué las políticas culturales y la institucionalidad cultural hoy día tienen que responder a un desafío distinto, que es la pura expansión o la pura calidad o la pura capacidad de especialización. Dicho de otra manera, el problema de la educación en Chile, dirán algunos, es la igualdad y dirán otros, sobre todo, no discutamos eso, el problema es la calidad. Y el problema planteado por los estudiantes, entre otros, es el sentido de la educación. ¿Para qué sirve la educación en esta sociedad? En primer lugar, la cuestión de fondo es la siguiente. Y algo en un momento se dice en uno de los informes. No sé si el de Chile quiere más cultura o el de Política Cultural 2016. La percepción que tenemos todos que los grandes temas culturales de una sociedad, en general, no pasan por la institucionalidad y las políticas culturales. Que ellas se especializan de tal manera que resuelven problemas del ámbito del sector, pero que la gran problemática cultural de la sociedad no pasa por las políticas culturales. Eso, digamos, no hay que tampoco extrañarse. Los grandes problemas económicos no pasan por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Economía. Hoy día pasan por la Bolsa de Tokio, por las decisiones que se tomen los mercados transnacionales. Entonces digo, aquí hay un problema. Y voy a tratar de especificarlo. Pero hay un segundo tema. Entonces, el primer tema, la primera cuestión es, el primer desafío es cómo hacemos que los grandes temas culturales de nuestra sociedad, que son nacionales, pero que son también transnacionales, universales hoy día, esos temas pasen por la institucionalidad y las políticas culturales. ¿Cuáles son esos temas? Dejémoslo por el momento. Lo segundo es a tratar de aterrizar esta primera cuestión más teórica en una cuestión más de nuestro país. ¿Existe o hay una problemática cultural? Entendiendo que nunca hay una, que siempre son muchas. Lo mismo que tampoco hay una problemática económica, pero uno puede decir la problemática económico-social central del país, la igualdad. Existe una problemática cultural hoy día en Chile y mi hipótesis, alguien puede estar en desacuerdo con lo que voy a decir ahora, que esta sea, pero lo que yo quisiera que independientemente de si se está en desacuerdo con lo que yo creo que es la problemática cultural de nuestro país, independientemente de eso, se acepte que las políticas y las institucionalidades culturales se
ubican, pese a su irreductibilidad en materia artística, etc., se ubican en un cierto contexto que de algún modo las atraviesa. Y que entonces hay que definir una problemática central, una problemática de contenido, que es objeto, por supuesto, del debate, que atraviesa las distintas políticas culturales. Porque si no, los diseños de políticas, las grandes líneas son abstractas. Mejorar las industrias culturales, defender y promover el patrimonio. Bueno, ¿cuál es el problema del patrimonio hoy? ¿Cuál es el problema de las industrias culturales hoy? Y yo creo entonces que esto, a nivel, no me voy a meter en los problemas técnicos, es necesario respondernos, intentar respondernos, ¿cuál es la problemática cultural del pueblo chileno? Ahora, si a mí me dicen cuál es la problemática cultural del pueblo chileno en 1980, yo digo es construir democracia y terminar con la dictadura. Esa es la problemática cultural, no solo política. Y que tiene expresiones, por supuesto, en las acciones culturales y las políticas culturales que se quisieran seguir en aquella época desde el campo de lo que era la oposición. Mi impresión, y en esto no me puedo extender demasiado, es que nuestra sociedad permanece anclada a su pasado dictatorial, que fue fundacional. Y no ha roto con él, fundamentalmente en dos planos. En el modelo socioeconómico, y el modelo socioeconómico heredado era un modelo cultural, un modelo de vida, un modelo de organizar las relaciones sociales, porque se definía fundamentalmente, lo define las relaciones sociales, la define en el mercado. Contra las antiguas ideas que la definen las clases, que la define la acción política, etc. Los movimientos sociales. No, el mercado define el modo como nos constituimos como sociedad. Y eso ha sido corregido, no ha sido superado. En educación, en salud, en previsión, en vivienda, ¿para qué decir también en cultura? Lo que manda, lo hegemónico, no exclusivo, porque hay correcciones de otro tipo, pero lo que manda es el mercado. Y lo que las movilizaciones estudiantiles y las movilizaciones nos están diciendo, entre otras cosas, nos dicen cosas malas también, pero entre otras cosas lo que nos están diciendo es, cuando uno dice educación pública, no está diciendo educación calidad. Está diciendo que queremos revertir la tendencia que la sociedad se constituye a través del mercado, queremos revertir la sociedad se constituye a través de la sociedad, de sus movimientos sociales y ellos expresados en el Estado. La segunda cuestión que caracteriza a nuestra sociedad es una institucionalidad que está hecha para mantener el modelo socioeconómico, que está construida para eso. Y en ese sentido, ¿cuál fue la gran política cultural de los países andinos, por ejemplo, independientemente de sus resultados? O de Brasil. La gran política cultural fueron las asambleas constituyentes. Eso fueron. Porque ahí se expresó el pueblo, bien o mal, equivocada o acertadamente, eso es otro problema, sobre cómo quería convivir. Que entiendo que es lo básico de la cultura. ¿Qué es lo que querían ser como sociedad? Entonces, este es un país atado a su pasado por estos dos componentes, por estos dos elementos. ¿Qué hace entonces que no haya una reconciliación entre modelo económico, sistema político y lo que la gente quisiera ser o hacer? La gente expresada en sus vidas cotidianas, en sus demandas, en sus aspiraciones, pero también expresada en sus acciones y movimientos colectivos. Entonces, yo diría que la gran problemática cultural es
cómo se transforma la sociedad postdictatorial en la sociedad del bicentenario, en la sociedad democrática. Y este es un problema que se mezcla con los otros problemas de la sociedad del conocimiento, de problemas que están enfrentando los otros países de América Latina, pero que es inédito, porque es el único país que no dio el salto desde la sociedad postdictatorial a una sociedad democrática en la cual se pueden plantear distintos proyectos, etc. Entonces, mi impresión es que el gran desafío de las políticas culturales y de la institucionalidad cultural es, uno, ¿cómo se hace que los problemas culturales, los temas culturales de la sociedad ingresen a las políticas culturales, entendiendo que las políticas culturales no lo resuelven todo y que además tienen un gran campo de irreductibilidad y de especificidad? Y segundo, ¿cuál es la política cultural para el paso desde la sociedad postdictatorial a la sociedad democrática? Y déjeme dar algunas ilustraciones de esto, que desgraciadamente, como es tan inteligente, ya metió algunos ejemplos de lo que yo quería decir, así que voy a tomar otros. Pensemos en algunos de los debates que se han producido en el último tiempo. Primero, uno que es específicamente cultural. Y la pregunta es si la institucionalidad cultural dijo algo sobre eso o podía decir algo, de modo como está construida. El debate sobre el Museo de la Memoria. Yo entiendo que hay aquí y en esta mesa personeros de gobierno que tienen que, por supuesto, defender lo que el gobierno hace. Yo quiero ir más allá de esta discusión de gobierno-oposición, pero es evidente que si la directora del patrimonio no entiende lo que es la memoria de un país, no en términos de los debates históricos y políticos de alternativa, sino sobre el tema central de la vida, que es el tema de los derechos humanos. Si no entiende eso, uno dice, bueno, y una cosa que debiera estar en el Estado como el Museo de la Memoria, debiera estar, qué bueno que no esté. Qué bueno esta anomalía, porque ella lo que habría hecho es transformar un memorial en una especie de clase sobre qué pasó el 70-73. Y el tema no era eso. Entonces, ahí hay un debate. Pero que esto refleja algo mucho más. Porque piensen ustedes que este debate salió, y un poco nadie sabe por qué se hizo la vinculación, pero salió a propósito del homenaje que se le hacía a través de un acto cultural, que era un documental, a Hitler, al dictador, al criminal. Se trataba de justificar los crímenes. Entonces, a propósito de ella dice el Museo de la Memoria debiera... Entonces uno dice, entendamos, este país está profundamente dividido, no digo mitad y mitad, pero entre un sector que además tiene mucho poder, que cree que lo que se hizo finalmente era necesario. Para no decir que era bueno, era necesario. Y otros que dicen, los que dicen eso son unos criminales. Esa es la verdad y la herida del país. El salto a eso no se ha dado. Tomemos, y no me digan que ese no es un tema cultural. Pero vámonos ahora a otra cosa. La Torre Eiffel chilena, porque deben saber los delegados extranjeros, los participantes extranjeros, que fue calificado la torre de Cencosud, de Paulman, no sé cómo se llama, Torre del Bicentenario, fue calificada como Costanera Center, no centro, sino center, porque está en Sanhattan. Dígame si esto no es cultural. Ahora, ¿qué posibilidad tuvo la institucionalidad cultural de discutir, de enfrentar estos temas?
Instalar una torre como esa, uno, genera nuevos modos de vida. Implica señalar que el consumo es lo que organiza la vida de la gente. Segundo, genera una nueva ciudad, porque quienes podíamos mirar desde hace 500 años, desde la instalación de Santiago a la cordillera, hoy día tenemos que ver ese falo. Ah, no, perdón, desde hace algunos años, porque ya la Telefónica se había adelantado. Ahora, dígame si no es un problema cultural el modo como se organiza una sociedad, una ciudad. Resulta que tenemos una propaganda gratuita por siglos, que es un teléfono celular como en la forma de un edificio. Yo siempre me he preguntado qué habría pasado si el que compra ese terreno, porque aquí los terrenos se compran y los terrenos públicos se compran como si fueran, digamos, cualquier mercancía privada, si el que compra ese terreno hubiera sido dueño de una empresa de condones o de toallas higiénicas, ¿qué habríamos tenido como edificio? Bueno, hago ver esto simplemente para que nos demos cuenta que este es un tema que va a afectar la vida de la ciudad y la vida de la gente, y por lo tanto va a afectar su modo de pensar, y la institucionalidad cultural no tiene nada que ver ni pasa por eso. A lo más la institucionalidad ambiental, no la cultural, sobre eso quiero decir algo al final. Como no tengo, me señalan que ya tengo que terminar, quisiera señalar otro ejemplo. El debate en televisión sobre de Velasco y Girardi, en que un exministro de Hacienda acusa a un senador a propósito de nada, de otro tema, de prácticas clientelísticas. El tema de las prácticas clientelísticas en la política es un tema estrictamente cultural. Pero el tema de un exministro que usa un espacio público para difamar a otro, aprovechando el espacio que se le da por ser precandidato presidencial, es también un tema cultural. Y es tan condenable lo uno como lo otro. ¿Qué hace la institucionalidad cultural en esta materia? ¿Está en juego qué? Está en juego las prácticas clientelísticas, está en juego el papel de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, Dockendorf había señalado ya algunos otros elementos, me quedo en esos ejemplos para decir que, y quizás el mejor ejemplo que nos puedan entender personas que vienen de Europa, es el caso del velo, la discusión del velo en Francia, que parte por si se lleva velo o no se lleva velo. Se hacen 15.000 debates organizados en las escuelas y se termina discutiendo sobre el papel de la escuela pública, no solo sobre el uso del velo, y sobre la organización del Estado y el principio constitutivo del Estado, si es la laicidad o no es la laicidad. Es decir, se recoge si fue el Ministerio o no fue el Ministerio de Cultura el que lo hizo o no, pero el Estado recoge el debate cultural de la sociedad. Las movilizaciones del año pasado marcaron, a mi juicio, y también las de este año, y especialmente la de este año, la regional, porque plantea también el tema de la región, no solo como una suma de acceso de demandas. Fíjese la frase de Iván Fuentes, el dirigente. Él hablaba de cardumen. Si hay algo opuesto al cardumen es el mercado. O sea, él hablaba de un tipo de sociedad, de cohesión social, a partir del tema regional. Planteaba un tema estrictamente cultural, de lo que llamamos la cultura de sustrato, no la cultura de políticas culturales, digamos, sectoriales, que son perfectamente legítimas, pero que es otra cosa. Entonces, lo que yo quiero señalar es que
a partir de las movilizaciones estudiantiles, entonces estamos en el momento, que los momentos en estos casos pueden durar mucho tiempo, de ruptura. Del paso desde un tipo de sociedad chilena a otro tipo de sociedad chilena. No sé si lo vamos a hacer o no. No creo que la institucionalidad cultural pueda permanecer ajena a estas temáticas de fondo. Y a partir de esto, entonces, algunas conclusiones. Cualquier institucionalidad o política cultural hoy día tiene que enfrentar, uno, la mezcla, la combinación, la amalgama, la dificultad de discernir entre temas de patrimonio y temas de desarrollo creativo. Una canción o poema sobre Violeta Parra, por ejemplo, ¿es patrimonio o es desarrollo artístico? ¿A cuál Fondart entra? ¿O a cuál de las áreas de cultura entra? Eso tiene que ser debatido. Entonces, la institucionalidad cultural tiene que ser capaz de hacer el debate sobre y las vinculaciones entre patrimonio y desarrollo artístico, y por eso es obvio que tienen que estar en una misma institucionalidad, pero no basta eso. Un segundo cuestión. Cada vez más las políticas culturales tienen que meterse en áreas que les han sido de algún modo vetadas. No es posible que el país no tenga una política nacional sobre la televisión y sobre los medios de comunicación. No es posible que tengamos ese nivel de concentración y que tengamos un canal público tan desastroso como el que tenemos, donde no hay ninguna diferencia entre el canal público y el canal privado. Eso implicaría cosas concretas en materia de institucionalidad. Mire, el Consejo Nacional de Televisión, que se dedique a fiscalizar lo que quiere, que haga las censuras que quiera, pero los fondos para desarrollo de proyectos televisivos, de proyectos audiovisuales, tienen que estar en la institucionalidad cultural. Medios de comunicación, cuestión fundamental. Urbanismo. No puede crearse ni un edificio si no hay un visado, tal como tiene que haber un visado de la Oficina Medioambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, la CONAMA, etcétera, que puede ser la institucionalidad pésima, eso es otra cosa, pero tiene que pasar por ahí. Bueno, yo diría que sobre temas educacionales, culturales, el tema urbanístico, por ejemplo, obviamente tiene que haber un visado. De hecho, en parte, monumentos nacionales tienen que hacer algunos visados en algunas partes cuando son las zonas típicas, pero no diría en general. La preservación, por ejemplo, del patrimonio visual en una ciudad. Entonces, la institucionalidad cultural tiene que meterse cada vez más y tiene que serle permitido el acceso a las áreas que no son estrictamente o que no se consideran estrictamente cultural. Pongo un último ejemplo respecto de esto. Este es el país que tiene la peor señalética que puede haber. Y la señalética es un problema cultural, no es un problema ingenieril. Porque este es un país que no le gusta decir las cosas por su nombre. Por lo tanto, nunca la señalética va a ser precisa y buena. Siempre va a confundir. Por favor, que pase por la institucionalidad cultural una discusión no técnica. Pero ¿cómo ven los chilenos bien las cosas? ¿Cómo puede ayudársele a ver, a distinguir una cosa, una calle de otra, etcétera, y no pensar que ya todos la conocen? Bueno, son cosas que tienen que ver con la institucionalidad cultural o con las políticas culturales. O sea, segundo tema, las políticas culturales deben meterse en áreas que no son las propias, pero las que se consideran propias, pero sí que tienen un componente cultural, yo diría, decisivo. El tercer tema, y en esto está también el tema de todo lo que tiene que ver con las tecnologías nuevas,
de información, sobre todo con lo que tiene que ver, no puede no haber en la institucionalidad cultural un espacio para reflexionar sobre qué significan los Facebook, los Twitter, etcétera. Esta es una sociedad que no reflexiona, que consume esto, pero que no reflexiona sobre cómo esto afecta su vida. Y la última cuestión es el tema de la expansión, empoderamiento de la ciudadanía. Esta es un área, a mi juicio, central, porque corremos el riesgo de tener ciudadanos o individuos muy empoderados reclamando sus derechos y tener cada vez menos cultura ciudadana. La ciudadanía empoderada, pensada como individuos, tiende a ser fundamentalmente sobre la lógica del consumo y sobre la lógica mediática, no sobre la lógica de construcción de sociedad. El desprecio de la ciudadanía a la política, o el hecho que yo diga, mire, ¿sabe qué? Yo defino como ciudadano que no me pongan una cárcel aquí, que me la pongan al otro lado no me importa. Que no me pongan una industria contaminante aquí, que la pongan al otro lado no importa. Entonces diría, hay un componente, este es un país que se ha expandido en el último tiempo en empoderamientos individuales y que tienen que ver mucho más con el consumo que en el empoderamiento de un colectivo ciudadano, de una cultura de ciudadanía. Termino diciendo, el gran tema entonces es los problemas culturales, ¿cuáles son? Para transformarlos o llevarlos, los problemas culturales reales, a la política o a la institucionalidad cultural. Y eso supone institucionalizar de una manera que habrá que usar creativamente debates culturales permanentes en todo el país sobre estos temas. Y eso es un rol fundamental de la institucionalidad cultural. Muchas gracias. Nos excedimos algunos minutos. La presentación de Manuel Antonio, siempre tan provocador, sugerente, era mucho lo que tenía que entregarnos en esta ocasión, de manera que le dimos un par de segundos, un par de minutos más. Muchas gracias. Claudio Sebag, de la Secretaría General de la Presidencia, ministerio que tiene la responsabilidad y la tarea de coordinar las políticas públicas y a su vez llevar adelante la agenda legislativa. Me llega muy en lo personal la presencia de Claudio acá. Es un ministerio donde se sufre mucho. Yo quiero relevar aquí el hecho de que él está acá presente. Es un gran esfuerzo, revela la prioridad que tiene este seminario y esta actividad para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Así que bienvenido, Claudio, sus 20 minutos. Muchísimas gracias, Eduardo. Así es, es un honor para mí estar acá y como dice Eduardo, que tiene una larga trayectoria de trabajo en nuestro ministerio, es definitivamente una de las prioridades y algo de lo que quiero contar hoy día en esta oportunidad. Así que parto agradeciendo también a la Bárbara y al Observatorio de Políticas Culturales por organizar esto y el entusiasmo de verlos todos acá. Agradecerle también a la Alejandra Gut que aquí esté estar feliz con esta sala llena discutiendo precisamente un tema tan central. Y además, gracias a la tecnología, entiendo que esto es uno de los grandes temas que quiero tocar además a propósito con la descentralización, tener la oportunidad que esto se vea no solamente acá en Santiago. Y bueno, y a Manuel Antonio, con el cual hemos estado conversando acerca de estos temas de institucionalidad, también agradecerle lo provocador. Solo a partir por una de las últimas cosas que dijo, para su tranquilidad, el presidente Piñera también está absolutamente muy preocupado del tema de la señalética, porque yo no puedo coincidir más, y es una de las medidas de la agenda de impulso competitivo, porque de verdad, si uno en Chile no conoce algo, no llega a ninguna parte. Si uno quisiera llegar, o sea, uno manda a un extranjero a alguna parte, es imposible que llegue a alguna parte, sí, con la señalética que tenemos. Así que estamos trabajando en eso. Pero quisiera partir haciendo una pequeña reflexión introductoria a propósito de que tenemos
varias personas acá, ¿no es cierto?, representantes y autoridades de la Unión Europea, es que nosotros, ¿cuál ha sido la invitación y cuál es un poco el desafío cuando dice Eduardo que nosotros como Ministerio de la Presidencia tenemos el rol de coordinar o de empujar la agenda y las políticas públicas de gobierno? Es que el presidente ha definido como una de las metas que nosotros deberíamos poder lograr es que luego de 20 años de exitosa, algunos dirán unos menos, otros más, transición a la democracia después de una dictadura, ¿no es cierto?, tan larga, es que nosotros podamos sentar las bases definitivas a la transición al desarrollo y lograr eso bien al final de esta década. Y eso no significa solamente ahora que somos un país de la OECD, donde cual hemos mirado sus políticas económicas, sus políticas educativas, sus políticas en materia de empleo, en materia de seguridad laboral, en muchas materias más típicas, ¿no es cierto?, de la definición de políticas públicas, sino que también mirarlo en materia cultural y patrimonial y la manera como se organizan en esos países institucionalmente el ámbito de la cultura y el patrimonio. Es importante también tener presente que cuando nosotros hablamos, que el presidente nos fija y dice una de las prioridades centrales tiene que ver, por ejemplo, con obtener los recursos para lograr el ansiado desarrollo. Y ahí siempre, ¿no es cierto?, esa expectativa de poder no solamente generar empleo, sino que también poder crecer como país, porque un país con más recursos es un país que puede, entre otras cosas, y de eso voy a hablar con más detalle después, poder también contar con los recursos necesarios para un mayor desarrollo de la creación artística y antes que se nos pase, ¿no es cierto?, de poder preservar nuestro patrimonio. Entonces, solo quiero partir recordando algunas de las palabras y las prioridades que el presidente le ha puesto y por qué nosotros, como Ministerio de la Presidencia, estamos involucrados en este tema. El presidente en el discurso del 21 de mayo del año 2011 planteó que quería precisamente que se trabajara y se abordara el tema de la institucionalidad cultural para ponerlo en términos, y voy a entrar en unos de los detalles más técnicos más adelante, ponerlo precisamente en esta ruta de un país más desarrollado. Lo ha recordado insistentemente en el último año y medio, desde que empezamos a trabajar por su mandato, y ha puesto sobre el énfasis también algunos de los temas centrales en esta discusión, que tiene que ver con, vamos a cumplir 10 años del Consejo Nacional de Cultura y las Artes el próximo año. Esos 10 años han sido tremendamente fructíferos en la manera no solamente como ha avanzado la labor del Consejo, sino que también cómo el país ha avanzado en 10 años en el tema, uno de los temas centrales que tiene que ver con la participación ciudadana. Y precisamente yo diría que la existencia del Observatorio de Políticas Culturales y muchas otras organizaciones de la sociedad civil son un fiel reflejo de cómo en un sector como este la participación es totalmente central. Nosotros en el 21 de mayo pasado, el presidente además ya le puso un énfasis más de tiempo y dijo, enviaremos muy pronto un proyecto de ley en esta materia y me quiero referir precisamente, bueno, de por qué llegamos a esa reflexión, de por qué era necesario mirar la institucionalidad de cultura y patrimonio. Una de las primeras cosas que uno observa, y eso no necesariamente es malo, es que la institucionalidad cultural es dispersa, con duplicidades y que eso no permite una gestión integral. Si uno mira, ¿no es cierto?, hay organizaciones tan antiguas como el Consejo de Monumentos, que data del año 25, la DIVAM del año 29, o el Consejo de Cultura y las Artes del 2003. Pero además hay muchas otras, la Dirección de Relaciones Artísticas en las Relaciones Exteriores, Dirección de Arquitectura en el MOP, el Ministerio de Vivienda tiene mucho que decir, y la Subdere, que tiene muchísimos recursos en materia patrimonial y que ha sido, de hecho, uno de los pilares muy grandes en la reconstrucción patrimonial del terremoto del 27 de febrero. En los últimos 25 años se ha revisado, se ha mirado esta institucionalidad desde muchas maneras y hay un amplio consenso sobre este tema, de que la dispersión del diseño actual no permite una coordinación, al menos, de manera más integral. Pero yo diría que uno de los puntos más centrales tiene que ver precisamente con esto de que ansiar a Chile ser un país desarrollado. Un país que crece, un país que se desarrolla, y así lo han demostrado los últimos 20 años, demanda cultura por el lado de la ciudadanía. Eso quiere decir, demanda creación artística, pero también demanda preservación de nuestro patrimonio, no solamente el patrimonio inmueble, sino que también el patrimonio inmaterial, nuestro patrimonio natural, de manera mucho más creciente de lo que tiene que es el crecimiento propiamente económico. O sea, una sociedad y cómo queremos estar en 10 años más, vamos a ver cómo, ya lo hemos visto en los últimos 20 años, pero los próximos 10 años y los próximos 20 años, es mucho más lo que vamos a demandar en materia de creación artística de lo que hayamos avanzado en desarrollo económico. Y eso probablemente es por el lado de lo que se nos exige como Estado fundamental.
De hecho, la reflexión que hacíamos hace algunos años atrás en un grupo transversal que trabajamos en el tema de modernización del Estado es que es posible que si no ponemos nuestra institucionalidad actual a la altura de los países más desarrollados, porque el Estado chileno sigue siendo un Estado desde el punto de vista de su organización jurídica muy anclado en el siglo XX, es muy difícil que logremos dar un salto definitivo al desarrollo y es posible incluso, soy ingeniero, que nos ancle, que sea la restricción que no nos permita lograr ese ansiado desarrollo. Y en eso se cumple para muchos ámbitos, no solamente para el ámbito cultural. O sea, hay una necesidad por el lado de la ciudadanía, de una demanda de una mejor institucionalidad que permita dar cuenta de esas ansias de desarrollo. Y además, contar con una mejor institucionalidad permite empujar esto en muchos otros más ámbitos, porque tiene mucho impacto, no solamente en el ámbito propio de la creación artística, sino que también en la educación, en los roles de una imagen país hacia el exterior. O sea, tiene muchos otros efectos una mejor institucionalidad. Y lo que muestra la experiencia de otros países, y nosotros hemos estado mirando algunos como Perú, como Colombia, ¿no es cierto?, que está hoy día acá, Francia, Nueva Zelanda también, ¿no es cierto?, que han tenido a concentrar bajo una institucionalidad el diseño y la ejecución y el fomento tanto a la cultura como a la conservación del patrimonio. Esto es para aburrirlo, solamente para que se den el impacto de qué significa. Hoy día miramos 3 instituciones, el presidente nos pidió mirar 3 de ellas, porque son mucho más que esas 3, que son el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, la DIVAM y el Consejo Monumento. No es la lata que lo lean, ni nada, no estoy esperando eso, sino que simplemente quiero demostrarles que son organismos muy diversos en su manera de ser, con muchas funciones y efectivamente, ya como lo dijo el ministro, que por lo demás quisiera excusarlo porque precisamente tuvo que volar al Senado, a la comisión que está discutiendo la ley de donaciones culturales, por eso salió tan raudo, que son muy diversos en su género, y que dificultan una gestión más integral. Y además muy diversos en sus recursos, muy diversos en sus personas, en su personal. Uno ve, por ejemplo, que el Consejo tiene casi el doble de recursos que la DIVAM, y que uno mira, que uno dice, bueno, un tema central, ¿no es cierto?, el Consejo Monumento, la preservación del patrimonio, por el momento hoy día son solo muebles, pero mírense, no sé si se lee la última línea, los recursos del Consejo Monumento son 1.100 millones de pesos comparado con los 64.000 millones del Consejo de Cultura. O sea, esos desbalances fueron los que estuvieron en el origen de que el presidente nos pidió, miremos este tema, busquemos una manera de organizar esto de mejor manera para poder abordar los desafíos en materia patrimonial y cultural mejor. Y además hay distintas formas, esta cosa de tener un consejo, y voy a volver sobre eso, de tener un consejo donde hay un ministro, presidente con rango de ministro a cargo de un servicio público que no es ministerio. Para los más, yo no soy abogado, pero para aquellos que más preocupados de la organización del Estado, eso genera muchos problemas, y lo dijo ya Manuel Antonio, eso que tiene que pasar por un ministerio, por otro ministro. Bueno, pero esto fue una larga historia, todos los países van construyendo institucionalidad y siempre esto es natural, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero nosotros estamos convencidos de que aquí efectivamente hay un problema. Y ya mencioné un poco esto acerca de la dispersión cultural. Y en muchas oportunidades se ha analizado, ¿no es cierto? Se analizó en el año 88, se planteó la creación ya de un ministerio en esa época, la Comisión Garratón, ¿no es cierto?, creó el Fondart que menciona ahí, lo metió como la ley de presupuesto y fue avanzando como un organismo de fomento, ¿no es cierto?, a la creación artística. Y varias otras de estas comisiones fueron proponiendo modificación a la institucionalidad cultural, donde yo diría que la más central fue la creación del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, por lo vanguardista que era desde el punto de vista de la organización del Estado en aquel tiempo. Coincidimos en aquella época en el gobierno de Lagos, que también me tocó trabajar, eso sí, en un Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no en la Secretaría de la Presidencia con Eduardo, donde uno llega a la conclusión de que en esa época temas que puso sobre la mesa el Consejo, como la participación a la hora de definir política, algo tremendamente innovador, de incorporarlo en el Estado institucionalmente, hemos avanzado un largo trecho y eso está en el centro de la discusión que hemos tenido. Pero también hemos mirado y hemos hecho una consulta organizada en conjunto entre el Consejo y la DIVAM, donde con un grupo amplio de personas en las cuales finalmente las conclusiones que se llegó bajo el ítem institucionalidad cultural y patrimonial, se trabajó mucho más ámbitos, pero yo me voy a referir solo a institucional. Uno de los temas centrales era precisamente el descentralización, la mirada a largo plazo, un ministerio
que pueda impulsar o coordinar las políticas en esta materia, no perder, y esto está en el centro y en el corazón, la participación ciudadana y perfeccionarla, y articular a los diversos organismos en materia patrimonial. Y así fue como el presidente nos encargó, dada la dispersión cultural, que lo tomáramos nosotros como Secretaría de la Presidencia para poder poner a todos los actores en una misma mesa. Y hemos estado trabajando desde el año pasado en un proceso en el cual lo que finalmente estamos buscando es proponer, a través de un proyecto de ley, la creación de este Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y me voy a referir a la propuesta muy en síntesis, porque va a haber una mesa más adelante donde se va a trabajar más en detalle este tema. Pero la esencia de la propuesta es la siguiente. Aunque suene obvio, pero propone la creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, con un ministro y un subsecretario. Actualmente el ministro es un director de servicio, lo cual en términos de sus pares ya le genera una dificultad institucional. No es un ministro propiamente tal, a pesar de que está a cargo de un ministerio. Y tampoco no cuenta con un subsecretario. Eso es media parte, una parte jurídica, no es la parte esencial, porque efectivamente hoy día uno lo ve parado en el gabinete y es un ministro más. Pero el punto más central tiene que ver con la participación. Yo decía, cuando en el gobierno Lagos, me acuerdo en esa época, hubo un primer instructivo en materia de participación ciudadana. Hemos avanzado como país muchísimo en los últimos 10 años en materia de participación. Pensemos solamente que hemos introducido, ¿no es cierto?, sobre todo en la reforma del caso Mopgate 2003, que me tocó vivirla muy de cerca, reformas como la ley de compras públicas, la alta dirección pública, que mejoraron nuestra institucionalidad. Y hoy día nadie puede pensar de que un recurso público no se asigna de manera transparente y competitiva. Eso es un avance como país reconocido a nivel mundial ampliamente. O que los directivos públicos tengan filtros de mérito y excelencia a la hora de ser elegidos para sus cargos. Posteriormente vino la ley de transparencia, probablemente una de las leyes que puso a Chile en uno de los niveles más altos de los países desarrollados en materia de transparencia, donde hoy día también ya dejó, una vez que avanzan estas cosas, es imposible retroceder. O sea, nadie en Chile podría pensar en retroceder en materia de transparencia, porque son leyes que nos y de las cuales uno debería estar muy orgulloso, porque no es fácil que un sistema político en estas leyes avance. Y eso también implica la ley de transparencia, muchísima participación ciudadana. Luego, sobre todo instaurado de manera más sistemática, ¿no es cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet, la creación de comisiones asesoras presidenciales. Yo diría que el Directorio Nacional de Consejo de Cultura fue un anticipador de eso, o sea, incorporar personas expertas de la sociedad civil o de manera mixta, público-privada, a la discusión de políticas públicas. Fue así, ¿no es cierto?, como se hizo la reforma previsional, así como se organizó el Chile Crece Contigo. Y este gobierno y nosotros como gobierno hemos hecho uso de los mismos instrumentos de convocar a expertos de la sociedad civil, del sector privado, del mismo Estado, para discutir políticas públicas de manera más participativa, de manera para posteriormente proponerlo al Congreso, que es el lugar, ¿no es cierto?, donde finalmente las políticas públicas que se transforman en leyes deben ser discutidas. Entonces, lo que quiero decir es que en materia de participación ciudadana hemos avanzado en los últimos 10 años un trecho enorme. Finalmente, el año pasado se promulgó la ley 20.500, que obliga, de manera ya no solamente como un instructivo, como se hizo en la época del gobierno del expresidente Lagos, de incorporar en cada uno de los servicios públicos mecanismos explícitos de participación ciudadana. O sea, la participación ciudadana está aquí para quedarse. A nadie jamás se le va a ocurrir ni concebir que esto pueda retrotraerse. Y parte esencial de la propuesta de una nueva institucionalidad cultural es precisamente construir sobre esa participación ciudadana existente, tanto a nivel nacional como a niveles subnacionales. Un último ejemplo que nos hemos mirado con atención, cómo ministerios tienen organismos de participación experta, llamémoslo participación de la sociedad civil, para definir política a largo plazo, y uno de esos ejemplos es la reciente creación del Consejo Nacional de Educación. Todavía es más o menos incipiente la experiencia, pero básicamente es un cuerpo colegiado que se elige a través de un mecanismo con la participación del Senado, que permite definir políticas en materia educativa, en materia curricular, a nivel escolar de largo plazo. El tercer elemento central de la propuesta de institucionalidad tiene que ver con integración. A propósito de esta dispersión institucional, los tres servicios dependientes. Servicio público, porque el Consejo Nacional de Cultura y las Artes es un servicio público, no es un ministerio. Por lo tanto, la parte que tiene ese consejo en materia de fomento a la creación artística, en materia de trabajo con las industrias creativas, buscamos transformarlo en un instituto
que cumpla este rol en el futuro. Por otro lado, la DIVAM, como administrador del patrimonio estatal, de los museos, como también de fomento a las bibliotecas, y con un rol que ha crecido mucho en importancia a propósito de la ley de transparencia, que es el rol de archivo. Yo creo que en Chile estamos al debe en materia de archivo. La ley de transparencia puso sobre la mesa un tema y de la noche a la mañana el señor del archivo en cada ministerio y cada servicio público pasó a ser una de las personas más importantes del ministerio por la cantidad de preguntas que se hacían a medida de la ley de transparencia. Y la DIVAM tiene ahí un rol central que cumplir. Por otro lado, no existía un fondo patrimonial para financiar proyectos patrimoniales y muchas veces, ¿no es cierto?, cuando el Consejo de Monumentos o el servicio sucesor que podamos tener en esa materia le imponía, ¿no es cierto?, la declaración de un monumento nacional, significaba finalmente un gravamen, o sea, una imposición que a las personas decían, bueno, ¿y ahora cómo mantengo algo que me han impuesto una obligación de no poder hacer nada con él? Entonces, es necesario que el Estado complemente fondos con incentivos tributarios o de alguna manera que las personas que quisieran preservar patrimonio puedan hacerlo. Y finalmente, todas estas organizaciones han tenido una descentralización gradual a órganos regionales. Los directores regionales del Consejo de Cultura los llaman CEREMI en las regiones, jurídicamente no lo son. El objetivo es que en el día de mañana tengamos un CEREMI en cada región, formalmente, que sería, por así decirlo, el cuarto elemento. Como grupo trabajamos, y me quedan 2 láminas nomás, así que voy a cumplir tus 3 minutos, Eduardo. La misión del Ministerio, que es un poco lo que ya tenemos bastante definido, lo hemos ido conversando con varios actores y finalmente, como digo, el punto lugar central donde se va a discutir esto es cuando se envíe al Congreso y propongamos al Congreso esta reforma. Tendrá la misión de colaborar, ¿no es cierto?, al Presidente de la República en materia del diseño y la aplicación de las políticas, programas destinados a rescatar, conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural, por un lado, ¿no es cierto?, la parte preservación y fomento, por otro lado, al desarrollo de las artes, las industrias culturales, la difusión de la cultura, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Esto de la construcción de imagen país, sin duda hay algo que tenga una función central, tiene que ver con lo que podemos hacer en materia cultural. Y finalmente, promover la participación de la ciudadanía, ¿no es cierto?, en la vida cultural del país. Voy a saltar los grandes objetivos, pero solo contarles a modo de anécdota, y Eduardo, que conoce también esto muy bien, no sé si vamos a llegar a eso, pero yo estudié en un colegio de habla alemana y cuando terminé el colegio me hicieron hacer una prueba de alemán. Y la prueba de alemán, el que tomaba la prueba, era la Conferencia de Ministros de Cultura, porque en Alemania la educación es parte del Ministerio de Cultura y no al revés. Antiguamente nosotros, la cultura viene del Ministerio de Educación y emigró a la creación de un ministerio. No sé si en 10 años más habremos llegado a ese nivel de desarrollo de nuestra institucionalidad, que el Ministerio de Educación sea una parte del Ministerio de Cultura, porque como sabemos, la cultura es mucho más que lo que la institucionalidad cultural del Estado puede aportar. Es uno de los actores solamente, que busca, en síntesis, como tengo en esta última lámina, buscar, por un lado, ¿no es cierto?, dada la pasión y dada la importancia y dada la participación que esto genera en tantos actores, en que estamos en un proceso de socialización, uno de los procesos centrales de socialización obviamente va a ser durante la discusión parlamentaria, donde las palabras clave las sintetizo en 4. 1, la creación de un ministerio. Jurídicamente va a ser un ministerio, va a dejar de ser un servicio público, o mejor dicho, no existe hoy un ministerio, vamos a tener una cosa nueva, vamos a buscar que ese ministerio tenga y preserve todo lo avanzado en materia de participación de la sociedad civil a través de los diversos mecanismos que hay. Existen consejos sectoriales, existen consejos regionales, existen consejos nacionales, asesores, no solamente asesores de la función de fomento a la creación artística, sino también asesores a la función de preservación del patrimonio, integrar bajo el alero de ello, tal como no se logró hace 10 años, por eso yo creo que es muy oportuno que el próximo año cumplamos 10 años del Consejo de Cultura, integrar los 3 servicios dependientes, los cuales nos ha pedido el presidente Piñera buscar trabajar, que es, ¿no es cierto?, el actual Consejo, la DIVAM y el Consejo de Monumentos, y finalmente la descentralización de órganos regionales. Y, como al presidente le gusta, nos definió un plazo, dijo pronto, o sea, para nosotros es un mandato de hacerlo por lo menos, aquí estamos trabajando para llegar lo antes posible a enviar un proyecto de ley al Congreso, donde finalmente se va a discutir. En síntesis,
La invitación a la discusión de hoy día y a todos los que a ustedes que les interese, las puertas están abiertas a esto. Nosotros vamos a tener probablemente un proceso de tramitación, esperemos, con acuerdo, espero que, a todos les haga sentido lo que haya contado hoy día, que si queremos ser un país desarrollado, trasciende mucho más allá que las políticas en materia económica o social, sino que en materia cultural debemos contar con institucionalidad, porque el Chile de mañana va a exigirnos y va a demandar de poder contar con una institucionalidad que dé cuenta de ello y con la cual pueda apoyar al desarrollo de un país con mejor cultura y patrimonio. Eso es lo que quería compartir con usted hoy día. Así que gracias. Dejo con la palabra entonces para terminar a la señora Bárbara Negrón y felicitándola aquí, de hecho, una vez más por esta iniciativa, este estupendo seminario. Muchas gracias, Eduardo. A ver. Ahí se escucha. Bien, perfecto. Bueno, yo justamente me quiero referir a lo que plantea Manuel Antonio Garretón, que para mí ha sido siempre una inquietud. ¿Cómo en definitiva, esta frase que es usada mucho en los discursos, es el desafío por excelencia de las políticas culturales desde que el documento Nuestra Diversidad Creativa en 1997 lo plantea? Pero ¿cómo se hace carne esto en definitiva? ¿Cómo se implementan políticas que efectivamente trabajen hacia el objetivo de la cultura al centro del desarrollo? Porque no es sencillo trabajar con un concepto que necesariamente es amplio. Porque esta frase supone, a lo menos, este desafío, primero que la cultura tenga una posición más cercana al centro de la agenda política, al centro de la agenda comunicacional y legislativa. Luego que forme parte de los planes de desarrollo del país. Voy a ir, digamos, explicando cada una de estas partes. Y, por supuesto, que la noción de desarrollo de la que estemos hablando sea distinta a la noción de crecimiento económico, ¿no? Pero además supone una noción de cultura más amplia. Y ahí está la dificultad en cómo implementamos políticas culturales con conceptos que en definitiva son distintos. Algunas evidencias para demostrar que efectivamente estamos muy lejanos de estar en el centro de la agenda y las preocupaciones políticas. Primero, el presupuesto de cultura sigue siendo un presupuesto marginal en relación al resto de los presupuestos. Todavía no llegamos al 0,5%. Y el nivel de avance de las promesas presidenciales legislativas son bastante bajas también. Una diferencia importante en la Ley de Donaciones Culturales, que además tiene suma urgencia, lo que es muy positivo porque indica un interés presidencial, un énfasis muy específico, pero se nota en la Ley de Monumentos Nacionales, que es una ley que todos los sectores coinciden en que es sumamente necesaria, fue prometida en la cuenta pública del 2010, y hasta ahora no tiene ningún tipo de avance. El Ministerio de Cultura, bueno, es más entendible que no tenga este avance, pero ha sido también nombrado en los dos como promesas presidenciales en los dos últimos discursos. Por otra parte, los municipios tienen una mitad nomás considerado la cultura dentro de sus planificaciones, dentro de sus planes de desarrollo comunal. Y lo que es aún más grave, bueno, además el espacio que se le da necesariamente a esos planes de cultura a veces es muy limitado. Pero lo que es más grave es que los planes de desarrollo regional en su mayoría tampoco contienen estrategias de cultura, y cuando lo hacen, cuando nombran la palabra cultura, está generalmente relacionada al turismo o en el mejor de los casos, al patrimonio material. Y también en el último seminario de Economía y Cultura, el ministro de Hacienda dijo que la cultura era efectivamente la prioridad para el gobierno, era una prioridad para el gobierno. Ya el hecho que estuviera el ministro de Hacienda en un seminario de Economía y Cultura era un buen indicio, pero en esos mismos momentos se estaba rebajando al 50%
el fondo del CNTV que financia programas tan conocidos por todos ustedes como Los 80, etcétera, etcétera. Un fondo especial para políticas culturales. Por lo tanto, ahí evidentemente hay una contradicción. Nosotros sabemos que la cultura, en ambos sentidos, en su sentido más amplio y en su sentido más acotado, no están en el centro de las preocupaciones políticas. Efectivamente, son dos conceptos distintos. Ya dos autores, Matarazzo y Landry, hablaban de esta tensión en 1999 y esta tensión todavía nos sirve, esta calificación, para entender el fenómeno. Tenemos la creación y el patrimonio por un lado y tenemos los modos de vida, que era de lo que hablaba Manuel Antonio, que es otro concepto. Nuestras políticas, y debemos reconocerlo así, ciertamente están basadas en la primera noción. Trabajamos en una noción estrecha de cultura, pero eso no necesariamente es malo. Y no necesariamente son las mismas políticas las que deben implementarse para una cosa u otra. Primero, porque trabajar en el concepto amplio de cultura sin tener claridad de a dónde nos estamos dirigiendo, muchas veces sirve simplemente para que se diluya ese concepto. Y quiero poner acá dos ejemplos muy concretos que me parecen muy decidores. Las 2 horas obligatorias para cultura en la televisión, en un concepto amplio de cultura, finalmente son horarios de cualquier tipo de programa. Los proyectos que se tramitan en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ya es un logro que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados no comparta con otros temas esta comisión, que sea exclusiva, pero fíjense ustedes qué tipo, entre otros proyectos, pero qué tipo de proyectos está discutiendo. Día Nacional del Enfermo, Día de la Manipuladora de Alimentos. Es una comisión de cultura, efectivamente, uno podría trabajar sobre el todo, sobre los modos de vida, ciertamente son iniciativas muy loables, no es una crítica a estas iniciativas puntuales, sino cómo se diluye el concepto de cultura si es que uno no hace esa diferencia. Y por supuesto, todos quienes trabajamos en políticas culturales sabemos la dificultad de legislar, medir, entre otras cosas. En el sentido estrecho, por otra parte, hay un avance hacia delimitar que yo creo que es fundamental para poder aplicar cualquier política pública, saber en qué terreno estamos pisando, por lo tanto, delimitar el sector cultural, y una de las iniciativas más importantes es el marco de estadísticas culturales que define dominios, áreas desde las cuales trabajar. Pero este sector cultural, esta frase de arte y patrimonio, sigue considerándose como un tema suntuario y lejano a las necesidades del desarrollo propiamente tal. Por eso creo que, o al menos una propuesta, una idea para poder trabajar en ambos conceptos, porque indudablemente la cultura tiene que estar incorporada en los planes de desarrollo y por supuesto que creo firmemente en la frase de que la cultura tiene que estar en el centro del desarrollo porque es lo propiamente humano y lo que le da sentido. Trabajar entonces en dos sentidos paralelamente. Uno en el sentido específico, lograr que el sector cultural, aparte de estar bien delimitado, bien fortalecido, cuente con una institucionalidad fuerte, entre otras muchas cosas, pero al mismo tiempo trabajar en un sentido transversal, que es distinto. Cómo incorporamos la cultura, el concepto de cultura en otras políticas de desarrollo de áreas sociales como la vivienda, la salud, la educación. Y en concreto, cómo podría bajarse esta idea. Primero, bueno, delimitar y fortalecer el sector cultural en el sentido específico. Una institucionalidad más fuerte, por supuesto. Se habló largamente de las razones por las cuales se necesita un ministerio. Yo no me quiero pronunciar respecto a ese punto, pero creo que una institucionalidad cultural va mucho más allá de un ministerio, va mucho más allá de la organización que el Estado define como la que va a estar encargada de la cultura.
como decía, los planes de desarrollo regional no incorporan la cultura. ¿Y cuál es la mayor gravedad de esto? Es que el 2% del FNR que está dedicado a cultura y que son muchos recursos, no tienen una política detrás, no obedecen a una estrategia, por lo tanto, obedecen a otros criterios. Y un ejemplo bastante dramático, porque por supuesto que hay grandes iniciativas que se financian con este fondo, es que un encuentro de empresarios en Valparaíso pudo ser financiado por estos recursos que están dedicados a la cultura. Acá, solamente para graficar lo alto que es el FNR, los presupuestos dedicados al 2% compiten, digamos, serían un gran aporte a la cultura si estuvieran también incorporados en una estrategia de políticas culturales. El FNR no responde a una política cultural nacional. El Consejo Nacional de la Cultura tiene por ley la función de definir las políticas culturales nacionales. Y esta herramienta tan importante no responde a eso. Por supuesto que también es una de las pocas herramientas descentralizadas que dé cuenta de los objetivos de la región, pero no está detrás de una política. También, como lo decía, es fundamental incorporarlo en los planes de desarrollo comunal, porque tenemos y lo sabemos desde el 2006 por el estudio que hizo el Consejo Nacional de la Cultura y que ahora va a volver a realizar, afortunadamente, para tener estos datos más actualizados, sabemos que la institucionalidad cultural en los municipios es débil. Y el municipio es el que está más cercano a la gente. El 50% de las unidades formales no son exclusivas, la mayoría tienen un trabajador, un 40% tiene un trabajador, y el 55% de los encargados de esta institucionalidad no tiene ni experiencia en gestión cultural ni experiencia en trabajo municipal. Eso nos habla de una institucionalidad frágil. Por lo tanto, y ese es un desafío tremendamente difícil, cómo se logra, dada la autonomía de los municipios, seducir a los alcaldes para poder tener incorporado estrategias de cultura dentro de sus PLADECO. Pero también el poder legislativo. Ya vimos lo que pasaba en la Comisión de Cultura, los temas que en general, porque hay mucho consenso respecto a las problemáticas del sector cultural en específico, por ejemplo, las del patrimonio, las enormes deudas que hay con el patrimonio, y resulta que esos temas no son los que se están discutiendo en la comisión en el Senado. Necesitamos un Senado también sensible a estos temas. Cuando se discuten, y se imaginarán este año y el año pasado lo que ha significado el porcentaje de discusión de temas culturales en la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología, cuando, bueno, con mucha razón la educación estaba siendo un tema tan candente, pero eso significa que la cultura queda relegada una vez más. Además, es necesario fortalecer la capacidad de diálogo del Ministerio de Cultura con las demás organizaciones. Hay muchos de los problemas que podrían solucionarse, como por ejemplo la necesidad de internacionalizar nuestras industrias culturales, se resolverían de manera bastante eficiente con la coordinación de estas tres instancias. Pero se imaginarán también que ProChile tiene una unidad para el trabajo de la exportación de vinos, pero con mucho más dificultad tiene una preparada para la importación de libros. Pero por otro lado, como se decía en este panel, es necesario incorporar el concepto de cultura en otras áreas del desarrollo. En este sentido, trabajar desde el Consejo de la Cultura, pero mucho más allá de la institucionalidad, tiene que partir del presidente, trabajar el tema de una manera transversal. Salud. Cuando consideramos, y estos son ejemplos bien concretos, porque no podríamos definir ahora, salvo la idea nomás, de qué manera se puede concretar esto en la práctica,
Pero cuando incorporaron, por ejemplo, prácticas medicinales mapuche a los consultorios en la Araucanía, ahí estamos hablando de trabajar políticas culturales en un sentido que afecte a los modos de vivir juntos. En vivienda, también considerar cómo se relacionan las costumbres que cada población tiene a los planes de vivienda. Han habido más de una ocasión en que la gente, al hacer estas políticas transversales, donde todas las casas son iguales en todas las regiones, no son capaces de habitar porque la cocina no está en el sur de la manera que está en el norte, etc. Y urbanismo, bueno, ya dio muchos ejemplos, Manuel Antonio. El urbanismo también, cuando no se considera el componente, yo puse solo el Mall de Castro, pero efectivamente la Torre Eiffel de Chile es también. Y la educación, por supuesto, considerar también los elementos digitales. Me salté también en dos sentidos algo muy fundamental, que es la televisión. La televisión tiene que estar considerado tanto en el sector específico, porque es una parte de la industria audiovisual, como en este sector transversal, porque forma parte de cómo nos relacionamos en comunidad. Hoy se está tratando, justamente hoy día, en la Comisión del Senado, un proyecto de mucha importancia que es la Ley de Televisión Digital, que costó mucho y fue gracias a las organizaciones gremiales que se logró incorporar la discusión sobre cultura en una comisión primero que era de telecomunicaciones, o sea, solo se estaba viendo la perspectiva de la transmisión, de la imagen técnica, pero la cultural estaba totalmente dejada de lado y por suerte esa se consideró. Y para finalizar, solo quiero decir que efectivamente, bueno, hay otros ámbitos que podrían entrar acá, ¿no? Que se necesita una institucionalidad más fuerte, claramente el que el ministro de Cultura y el ministro de Hacienda tengan la misma condición, pero que los temas pesen de la misma manera, tiene que ver también no solo con un ministro, este ministro de Cultura o cualquier otro, se ve muchas veces superado ampliamente en decisiones que afectan al sector cultural, pero que ese ministro no tiene ni arte ni parte, como la reducción de las horas artísticas. Se necesita un Senado más sensible a los temas culturales y, por supuesto, un presidente comprometido realmente con el tema, porque si no es muy difícil el avance. Muchas gracias. Muchas gracias. A la organización del seminario quiero plantearle un problema cultural, personal. La verdad es que el segundo panel parte en 10 minutos más. Las únicas preguntas que me han llegado hasta ahora son ¿a qué hora es la pausa del café? Tenemos talleres en la tarde para permitir una posibilidad de participación. Nosotros solamente hemos querido ofrecerles en esta sesión preguntas generales para alimentar el debate en las sesiones que siguen. Quiero darle muchas gracias a los panelistas. Quedamos pendientes con algunas respuestas, pero vamos a cumplir con el tiempo. El seminario es muy largo y ustedes ya conocen por experiencia que la acumulación de atrasos termina provocando estropicios en el programa que sigue a continuación. Tenemos invitados internacionales, ellos después tienen que tomar aviones, viajar. No podemos darnos el lujo de atrasarnos. Así que excúsenme. Hasta luego. Gracias.